Gloria al nombre de Jesús. Saluda José Chinchilla, siervo de mi Señor Jesús. Como de costumbre, les he venido enseñando la historia de Jesús y pasamos también un poco a mirar la historia de las realidades de lo que nosotros tenemos en la memoria, que a veces no es cierto y que son costumbres, o como a nosotros, como siervos de Jesús, no nos convendría denominarnos con el nombre de otro grupo. Para eso voy a leer un verso bíblico y lo voy a hacer en Hechos 11:26. Y en cuanto le encontraron, le llevaron a Antioquía y estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de ungidos, que la Biblia tradicional tiene cristiano. Que cristiano viene del griego Christus. Y si miramos, los discípulos estaban predicando en Israel, no en Grecia. Si les hubieran llamado ungido, los habían llamado Mesías, que quiere decir ungido en hebreo, y no ungido en griego, que es Christos. Y le voy a leer aquí otro texto en Hechos 26:28, donde supuestamente también dice cristianos en la Biblia tradicional del imperio. Agripa contestó a Pablo: por poco con tus argumentos haces de mí un creyente. La Biblia del imperio dice un cristiano. Y si miramos, pues Pablo les estaba hablando en hebreo, no en griego, y era un tiempo donde no estaba la confusión que hicieron con el griego y el hebreo, diciendo que pronto Jesús nació en Grecia y murió en Grecia para que escribieran la historia de Jesús en griego. Es absurdo que hayan dicho que la Biblia apareció primeramente en griego que en hebreo. Pero los grandes estudios y las grandes corporaciones que dan estudios bíblicos han hecho de los siervos de Dios unos idólatras, únicamente haciendo lo que ellos quieren. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces, lo que me baso en esto es que según las escrituras del Imperio Romano, hay unos cuantos versos donde supuestamente hablaron de cristianos. Los llamaron por primera vez los ungidos de Dios en Hechos 11:26. Los ungidos de Dios, o sea que tenían el poder de Dios. No el cristianismo, ¿por qué? Porque ellos no estaban predicando en griego ni hablaban griego para decir que le habían dicho Cristos. Y en Hechos 26:28 es imposible que le vayan a decir, me haces un cristiano, donde Pablo estaba anunciando a Yeshua como único salvador. Dijo, me haces un creyente en Yeshua, que es lo correcto, y así está escrito en las Biblias del hebreo. Pero con los cuantos pocos versos que hay del cristianismo, se ha sembrado este dicho sobre la mayoría de las religiones se catalogan cristianos. Y si va a un diccionario, ¿qué parte cristiano quiere decir siervo de Cristo? O sea que usted no es siervo de Yeshua ni de Jesús. El nombre que hemos tenido, que hemos conocido siempre es Jesús, que muchos lo han acomodado y quieren hacer la realidad de lo que no es, porque Yeshua nació en Israel y por lo cual su nombre es en hebreo, y los nombres no tienen traducción sino transliteración. No venga a decir que la I cambió, que la J cambió. Haya cambiado lo que haya cambiado, el sonido es el mismo. ¿Por qué David no ha cambiado de sonido? David no ha cambiado de sonido, ¿por qué? Porque es una transliteración del hebreo. David es en hebreo, David en español, David en todos los idiomas. Saúl es en todos los idiomas. ¿Qué cambió? María es en todos los idiomas. Entonces no vengan con el cuento que fue la I, que fue la J, porque no casa en la realidad. Por eso les digo, aterricemos y andemos en la realidad y no en costumbres ni tradiciones de los imperios, de las religiones. Tratemos de conocer la verdad y quedémonos con ella, así nos duela.
El punto de hoy es el cristianismo costumbre pagana. ¿Por qué lo digo pagana? Porque lo inventó el imperio. Porque lo tiene sustentado sociedades bíblicas que no son Biblias creíbles. Tienen demasiada adulteración para que estemos predicando lo que el imperio quiera con su libro. Bendito el nombre de Jesús. Les copié aquí más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 versos que dice siervo de Yeshua o siervo de Jesús. Y hay cantidades. La mayoría de las cartas dice Pablo, siervo de Jesús, Timoteo, siervo de Yeshua, Pedro, siervo de Yeshua, Santiago, siervo de Yeshua. No dice Santiago el cristiano. Para decir cristiano tenía que ser siervo de Cristo y no existe en hebreo. O sea que sacamos la historia de la fundación y la mandamos a volar. Mandamos a volar la historia de Jesús a Grecia. Vaya, busque historia de Jesús en Grecia que no hay. ¿Por qué hemos caído tan bajos? Creyéndonos todo lo que nos escribieron y haciendo de un libro sagrado y anunciando ni lo que nosotros mismos creemos. Porque alguien los ha escuchado predicar, no es que Jesús es Dios, Jesús vino para acá y leen la Biblia y el verdadero nombre de Jesucristo, no se sabe. Te digo verdaderamente que no se sabe en qué crees. Porque le crees a los cambios que ha hecho el imperio o le crees al Espíritu. Y con ese libro nunca podrás predicar la verdad. Porque si lo lees, estás con leer el libro, estás predicando, estás enseñando. Y si algo otro tiene el mismo libro y dice Cristo y tú dices Jesús, le dice, oiga, y el pastor, el que está predicando está ido, como que no sabe leer. Se los he dicho muchísimas veces, tengo la Biblia en el canal de YouTube, estoy como @pastorchinchilla7711, ahí se los tengo anotado en Facebook, el link de la página. Cuando se vaya a la página, se va a comunidad y ahí hay un link, puede descargar la Biblia. Más creíble que la Biblia del Imperio Romano, que es catolicismo. Y nosotros somos siervos de nuestro Señor Jesús. Diferencia completa. Voy a leerle los cuantos versos que tomé aquí, refiriéndome a la Biblia del Imperio que tienen el siervo, no refiriéndome completamente a la Biblia hebrea o que viene del hebreo, porque la Biblia del hebreo todo dice esclavo o siervo de Jesús. En otra parte, en Pedro también se me fue un verso donde dice que por ser cristiano, primera de Pedro 4:16, que no se avergüence por ser cristiano, la Biblia del hebreo, que no se avergüence por ser siervo de Yeshua. Hechos 16:17, dijo, nos seguía Pablo a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de la salvación. O sea que el mismo diablo sabe que somos siervos de Jesús, los que verdaderamente somos, porque los cristianos en ese tiempo yo no sé dónde estarían, porque no podemos pasar el cristianismo para ese tiempo porque no existía. La Iglesia Católica nació del 300 en adelante y de ahí adelante es donde apareció el cristianismo. De ahí para atrás no hay cristianismo. Yo no sé por qué le ponen el cristianismo a los hechos de los apóstoles cuando no existía en ese tiempo. En Hechos 16:17 es donde nos seguía. ¿Quién era? Una muchacha con espíritu de adivinación. Le decía, ustedes son siervos del Dios Altísimo. Ustedes no, hubiera sido el diablo, hubiera sabido en ese tiempo, o hubiera existido en ese tiempo el cristianismo, le decía, ustedes son cristianos. En Romanos 1, ¿cómo dice el saludo de Pablo? Los saludo, Pablo, siervo de mi Señor Yeshua, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar su salvación. Y todos esos saluditos que tienen arreglados son del Imperio Romano. Si alguna Biblia lo dice, yo, Pablo, siervo de Jesús, o de Dios Padre y de Jesús, o no sé quién, esos son arreglos del Imperio Romano y muchos están predicando eso, o están predicando a estilo catolicismo
Y ese libro ha dado muchos resultados porque la mayoría está predicando catolicismo y entre comillas. Pues cristianos y son porque son siervos de Cristo, pero a veces dicen que tienen el nombre verdadero, que predican la verdad, cuando ni ellos mismos saben lo que están predicando. Nosotros somos la iglesia del nombre de Jesús y leen la Biblia y Cristo, Jesucristo, Jehová, de cuanto hay. No lo llaman más, no sé por qué, pero a como lo rebaje el imperio, a nuestro Dios así lo hacen ellos. Y eso da vergüenza de nosotros los que ya tenemos conocimiento que nuestro Dios es uno y uno su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Romanos 6, como dice, 6:22, pero ahora libres de la esclavitud del pecado han entrado al servicio o a ser siervos de Dios. Hacer siervos, esto sí es provechoso, el resultado es una vida santa y finalmente la vida eterna. Y así todavía lo tiene la Biblia, pero ser siervos de Dios. No dice ser cristianos, sino siervos. Gálatas 1:10, como dice, porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. O es que intento agradar a los hombres. Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de mi Señor Yeshua. No sería siervo. Y la Biblia del imperio lo tiene siervo todavía. O sea que Pablo era un siervo, no un cristiano, porque no existía el cristianismo. Pero nos dejamos lavar el cerebro con lo que salió más de 300 años después y con lo que predica la mayoría de las religiones, que todo el mundo se cataloga ser cristiano. Yo, para mí, me da vergüenza de que debían ser maestros y todavía no quieren aprender ni aprenden ni lo que saben, ni lo que los demás les enseñan. Voy a seguir leyendo unos cuantos versos y usted puede buscar el resto. Apocalipsis tiene más de 20 versos donde somos siervos. Efesios 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Yeshua, saludan a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unidos a nuestro Señor Yeshua, es decir, a toda la comunidad con los que la presiden y a los diáconos. O sea que todos los que habían en esa iglesia, siervos de Jesús. No sé, yo he hablado con muchos de muchas religiones y digo, no entiendo por qué tienen ese cristianismo ustedes que no lo deberíamos tener. La iglesia del cristianismo son los siervos de Cristo, o la iglesia católica, o la iglesia del imperio, y dejémosle su Biblia quieta, que es de ellos. No les ayudemos a predicar lo que ellos tienen, porque si nosotros les ayudamos a ellos, nos hacemos enemigos de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nos hicimos amigos del imperio. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Efesios le leo primera de Timoteo 1:1, dice, de Pablo, siervo y apóstol de Yeshua, nuestro Salvador. Y vuelvo y le repito, la cartica que lo tenga, Pablo, siervo de Dios y de nuestro Señor, no le crea ese cuento que es imperial. Pablo predicó a Yeshua, no predicó a nadie más. Le toca que vamos buscando las Biblias que vengan de raíces más cercanas al hebreo, más originales, y dejemos las ilusiones de estar predicando con esas Biblias del imperio, porque vamos a quedar más perdidos que un piojo en una peluca. De Apocalipsis cogí un solo verso porque tiene muchos. Apocalipsis 1:1 dice, Apocalipsis o revelación, que debía ser revelación, no Apocalipsis, porque es una revelación que le dieron a Juan. Apocalipsis porque lo pinta porque es una cosa, un desastre. No, es algo bueno para nosotros los siervos de Dios. Y debe ser el libro de la revelación o la revelación que le dieron a Juan. Dice, revelación de Yeshua para manifestar a su siervo lo que ha de suceder pronto, y lo dio a conocer a su siervo Juan. O sea que Juan fue siervo de Jesús. Yo no sé a qué clase de papa perteneces para ser cristiano. Me da vergüenza de que decirlo, pero si eres cristiano, no sé a qué iglesia católica o a qué papado o a qué pontífice eres para ser cristiano. Porque para nosotros llamarnos siervos de Jesús es porque nos hemos entregado a Él, nos hemos bautizado en su nombre. Pues cuando digo, ¿de que a quién perteneces? A Jesús. ¿Quién eres? Su siervo. ¿Por qué? Porque soy bautizado en su nombre para pertenecer a Él, no para pertenecer al imperio romano y decir que yo soy un cristiano. Porque para decir que soy cristiano tienen que ser bautizados en el nombre de Cristo, de Jesucristo,
y ahí sí me quedé yo siendo un cristiano, un siervo del Imperio Romano, entre comillas, con un nombre de otra religión. Pero al mismo hueco vamos a caer o van a caer todos. A veces me da vergüenza tener que decirle a un pastor con 30 años de ministerio, me dijo, pastor, ¿y usted se piensa salvar usted solo? Dijo, en ese es el problema que estamos. Porque te lo estoy diciendo a ti la verdad para que te salves. Si quisiera salvarme solo, estaba en casa, contento, adorando a mi Dios y creyendo lo que ha mandado y sirviéndole y diciendo a todo el mundo lo que soy, siervo de mi Señor Jesús o de mi Señor Yeshua. Y adorándole todo el resto de mi vida que me quede en este cuerpo y el resto cuando me vaya con él en el cuerpo celestial. Que es el propósito de nosotros como siervos de Dios. No sé, no entiendo por qué, entre comillas, tratándose de iglesias que están anunciando la salvación y son cristianos. Ahora hay cristianismo, hay Biblias cristianas, hay manillas cristianas, todo cristianismo. Y en el principio solamente existieron los siervos de Dios que se volvieron enemigos del mundo y amigos de Dios. Que el mundo los rechazó, pero Jesús los recogió. Que el mundo trató de eliminarlos, pero no pudieron porque nuestro Dios estuvo con ellos y estará con nosotros. Así que no trato de confundirlos. Si quiere, léase ese libro. No se coloque únicamente a escucharlo, léalo todo y verá que se contradicen más de 1000 partes. La contradicción más grande que tiene es que en el Antiguo Testamento, oye Israel, Yahshua nuestro Dios uno es, y en el Nuevo hay como 3. Y se está contradiciendo el libro, ¿no? En Juan 1, en el Evangelio, porque no es ni Evangelio, es en el testimonio que da Juan de su Dios o de Yahshua. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era de Dios. ¿Y qué dice la Biblia del Imperio? En el principio era la palabra y la palabra era un Dios. O sea que hay una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque cuando hay mentira es porque existe una verdad. Si no hay una verdad, no es mentira, es una fábula, un cuento, un falso testimonio, cualquier otra cosa. Pero no una mentira. Mentira es cuando se tuerce la verdad. Pero si no hay verdad, no hay mentira. No puede decir que alguien está mintiendo porque dice que es Jesucristo y el otro que es Cristo es mentiroso. Están en la misma, porque eso no es verdad. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así, hermanos amigos, les recuerdo, el cristianismo es una costumbre que se sembró más de 360 años después de la muerte de Jesús. Fue que empezó la iglesia universal o la iglesia cristiana y sembraron el cristianismo, que ese sí lo vienen de Grecia o en el griego, que quiere decir untado, ungido, y en hebreo viene Mesías. Nosotros no podemos seguir creyendo en cuentos de hadas. Aterricemos, dejemos de andar volando. ¿Somos siervos de Jesús o cristianos siervos del Imperio Romano? Ahí miramos. Y si el Imperio Romano está llevando gente al cielo, hágale, mijo, que el único que se levantó de la tumba y nos da la prueba que está en el cielo y tiene poder para llevarlo a nosotros es Jesús. De resto no hay nadie. Ni porque tenga millones de personas, ni porque tenga dominio en este mundo, ni porque pueda matar al que se levante para dedicar a Jesús, no podrán ir al cielo. Bendito el nombre de Jesús. Así que los dejo. No les digo no lean el libro, léanlo detenidamente y mire cuántas veces se contradice, porque no tiene errores, porque lo hicieron para eso. El libro es de ellos y sustenta lo que ellos creen. Como leer yo el libro de los mormones. ¿Qué errores tan grandes cometieron? Ningún error. El libro de los mormones sustenta su religión. El libro de los adventistas sustenta su religión. El libro de los gnósticos sustenta su religión. Pero nosotros que anunciamos a nuestro Señor Yahshua, tenemos la historia y el libro o la Biblia que sustenta que Jesús es Dios y tiene un solo nombre. Y que nosotros somos sus siervos, no somos cristianos de un imperio. Bendito el nombre de Jesús. Así que los invito, sigamos adelante, triunfantes, buscando la verdad y siéndole fieles, porque saber la verdad no nos lleva muy lejos. Pero si yo la sé y la cumplo, vamos a llegar al objetivo.
Así que saludo a todos los que están conectados en el nombre de Jesús y los animo a que sigan adelante. Acuérdese que le di la página o el nombre de la página de YouTube, @pastorchinchilla7711. Ahí están todas las prédicas y está la Biblia. Cuando usted llega a comunidad, ahí hay un link. Esa es la Biblia para descargarla. No se puede montar por Biblia, sino por cualquier nombre de libro, porque no la borran del sistema. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y así quedamos despedidos. Y mañana a las 9 de la mañana, hora de Canadá, estaremos otra vez adorando a nuestro Dios.